En esta oportunidad vamos a iniciar con lo que es el área del lenguaje. El área del lenguaje es muy importante, ya que es vital para todo ser humano, ya que en el mismo le permite establecer comunicación con otros seres vivos y así vivir en comunidad. A partir de eso, en esta ocasión vamos a aprender lo que es el cuento, mito y leyenda. Cosmovisiones y literatura de los pueblos, haciendo mención de que la literatura de nuestros pueblos se han ido dando de generación en generación y llegaron a nuestro tiempo. Aquí vamos a abarcar lo que es los cuentos, mitos y leyendas. Vamos a iniciar con el mito. El mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos. También, entre los elementos fundamentales está para poder comprender la vida misma de un pueblo, cultura, nación y también de manera individual como persona. Vamos a continuar con las clases de mitos. Están los 4 tipos de clases de mitos. Como número 1, los mitos cosmogónicos, donde cuentan el origen del mundo, deidades y divinidades, haciendo mención de que en todo el mundo hay diferentes tipos de teorías del origen del mundo, y ahí podemos mencionar a estos mitos cosmogónicos. Seguimos con los mitos de los héroes culturales. Ahí está y nos menciona que son acciones de seres que descubren un artefacto cultural. Seguimos con el tercero, que serían mitos de nacimiento y renacimiento. Aquí transforman a los seres humanos en nuevos seres. Y por último, los mitos de fundación, donde nos cuenta de la aparición de ciudades y la fundación de los mismos. La leyenda. Vamos a seguir con ¿qué es la leyenda? La leyenda posee cualidades que le dan cierta credibilidad, pero al ser transmitidas de boca en boca, se va modificando y mezclando con historias fantásticas. Parte de una leyenda es cómo es contada, con la intención de hacer creer que es un acontecimiento verdadero, pero en realidad una leyenda se compone de hechos tradicionales y no históricos. Los protagonistas suelen ser héroes, claro, valientes, fuertes y hábiles, y a la vez hacen hazañas y van haciendo una historia, ¿no? También existen leyendas de lugares, ya sean parajes o accidentes geográficos. Algunas narraciones legendarias se han transmitido de generación en generación y de manera oral. El cuento. Ahí podemos mencionar el cuento de la Caperucita Roja, que es un cuento de tipo clásico y es la más conocida, ¿no? Damos mención a lo que es el concepto, que es un relato breve escrito en prosa que cuentan hechos fantásticos o imaginarios. Se dividen en cuentos de tradición literaria, cuentos tradicionales y populares. Entre su estructura está el planteamiento, el nudo y el desenlace. El planteamiento es la presentación del lugar, personajes y tiempo. El nudo es el conflicto o la acción principal, y el desenlace es el final del relato. Ahí podemos ver claramente las 3 partes o estructuras del cuento. Aquí vamos a ver las diferencias que tienen el cuento, el mito y la leyenda. A comparación, viendo siempre de que ambos
todos los tres son relatos. El cuento es un relato breve que se ocupa de un acontecimiento básico. El mito es un relato más extenso y complejo. Y la leyenda es un relato tradicional, oral y de origen popular. Usa un lenguaje coloquial. El cuento es un relato ficticio. El mito es un relato ficticio. Y la leyenda es un relato basado en la realidad pero que integra elementos ficticios. El cuento. Sus personajes son reducidos y pueden ser animales, cosas o personas. El mito. Sus personajes son dioses, semidioses. Y la leyenda, donde sus personajes son personas comunes y corrientes como nosotros. Por último, el cuento entretiene y educa, ya que al final tiene su mensaje. El mito cuenta el origen de las cosas de la naturaleza, y la leyenda expresan las creencias relacionadas con los misterios de la vida. Aquí damos un ejemplo de el tema que hemos ido avanzando, ya que es el cuento, y aquí podemos mencionar el pequeño lobito. Seguimos con el mito, y aquí como ejemplo está la diosa Luna, y en la leyenda está la leyenda de la planchada. Seguidamente vamos a terminar con un mensaje y dice: soy lo suficientemente artista como para dibujar libremente sobre mi imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación circunda el mundo. Ahora vamos a dar la actividad a realizar en esta clase. Vamos a hacer un resumen del tema a partir de lo que hemos podido entender, y el título está al inicio, como se ha podido observar, y se va a utilizar el cuaderno del lenguaje, respetando siempre los títulos y subtítulos que se ha podido ver en el video. Después vamos a buscar las palabras que no pudimos entender del tema y añadirlos seguido al tema. 4 palabras como mínimo. El tema ha sido enriquecedor y a la vez ha sido de manera creativa, elaborado por mi persona. Gracias.